En el sentido horario, esta célula madre ingresa en ciclo, empezando la interfase, y que tiene a su vez 3 periodos, el primero de los cuales va a ser el periodo G1. Este periodo G1, denominado intervalo 1, GAPS 1 en inglés, de ahí la sigla G1, aquí se da el crecimiento celular con síntesis de sustancias como proteínas ARN y bueno, también organelas, por si acaso. Tiene una duración de 6 a 12 horas en un ciclo de 24 horas. A ver, en el caso de las bacterias, por ejemplo, una duplicación puede durar, una fisión binaria puede durar de 20 minutos a 1 hora. En el caso de las células eucarióticas, pueden durar, por ejemplo, algunas horas, 12, 14, 20 horas, 24 horas, o incluso pueden durar semanas y meses. Así que tomando como referencia una duración de 24 horas, solo como referencia, la primera etapa, el primer intervalo duraría, en promedio vamos a decir 9 horas, ¿no? Es decir, es uno de los periodos más duraderos. Ok, continuamos aquí, viene la segunda etapa, el segundo periodo, el periodo S. Este periodo S, denominado de síntesis, de ahí digamos, la abreviación, ¿no? Aquí hay replicación o síntesis de ADN. Como resultado, el material genético, en este caso cromatina, queda duplicado al igual que el centrosoma, ¿no? Dura de 6 a 8 horas, es decir, dura menos que el intervalo G1. Bien. Ahora, otra vez la precisión. Te había indicado que aquí el ADN se ve entreverado, enrollado. Y cuando el ADN es así, en forma de una madeja de hilo, un ovillo entreverado, en realidad se le denomina cromatina. ¿Ya? Cromatina. Los cromosomas siguen siendo ADN, sí, pero en otra presentación, en otra etapa, en otro momento. Cuando está en una célula preinterfásica o interfásica, repito, se denomina cromatina, porque está entreverado. ¿Bien? Y queda duplicado. Entonces, ese material genético, en otras palabras, queda duplicado. Bien, y podemos decir que es la etapa decisiva de todo el ciclo celular eucariótico. ¿Por qué? Porque si el ADN no se duplica, ¿de qué me va a servir formar dos células si no van a recibir la dotación adecuada de material genético? Así que vamos aquí. Tenemos el material genético, digamos, original, la cromatina original. Y ahora se ha duplicado. Entonces, había un juego, ahora hay dos juegos. Era diploide con un juego, sigue siendo diploide, pero con dos juegos. Bien, recuerda, diploide es número par, sigue siendo par y además completo, pero dos juegos. Entonces, inicialmente había un juego, ahora a causa de esta duplicación hay dos juegos. Viene la tercera etapa o el tercer periodo, que es el periodo G2, que es una continuación en realidad. Durante toda la interfase hay actividad metabólica intensa, sobre todo anabolismo, es decir, hay eventos de síntesis, síntesis de proteínas, de ARN, el proceso continúa, sino que durante este periodo de síntesis no destaca la duplicación de ADN, pero todo el evento metabólico continúa, siguen produciéndose proteínas, siguen produciéndose o duplicándose las organelas. Es como un niño, ¿no es cierto? Pasa de la etapa de la infancia a la niñez, sigue creciendo, pasa a la pubertad, la adolescencia, etc. Entonces, el proceso de crecimiento es continuo. Quizá en algunos momentos se ralentiza, en otros momentos le des el estirón como quieran, pero igual el proceso es continuo. Igual aquí el proceso es continuo, pero hay ciertas características que me indican, ¿no es cierto?, a marcar que un individuo pasó de la infancia a la niñez o pasó a la adolescencia, etcétera, ¿no? Igual acá el proceso es continuo, la actividad es continua, pero hay eventos que tienden ¿no? a ser representativos durante un tiempo o durante otro. Y nos permite dividir a la interfase en estos tres periodos. Bien, ahora, al final, indicamos aquí qué sucede en el periodo G2, ¿no? Continúa esa síntesis y además la duplicación también de orgánulos. Dura entre 3 a 4 horas. Es el periodo de estos 3 eventos interfásicos, este es el más corto, ¿no? Termina cuando la cromatina, o sea, ese ADN entreverado, empieza a condensarse, dando inicio a la división. Es decir, esta cromatina, este ADN que estaba entreverado, enrollado, empieza a desenrollarse, a ordenarse y engrosarse. Ese proceso se denomina condensación. Se va haciendo más denso y se empieza a ver, digamos así. ¿Ya? Y va a dar inicio luego a la división. Y vemos aquí que al final, esta célula madre, al final de toda la interfase, ha aumentado
su volumen, aumentado su volumen. A ver, un instante, solo un instante.